Eh, Sabemos de que en estas circunstancias difíciles de esta pandemia del COVID-19, lógicamente que hemos visto la importancia, ¿no?, de conocer un poco más de estas técnicas que nosotros estamos utilizando para manejar a estos pacientes con COVID-19, ¿sí? Una técnica muy importante, ¿no?, es esta famosa técnica de la pronación, que hemos visto, ¿no?, de que en realidad tiene cierto nivel de eficacia. Ahora les vamos a explicar en qué consiste y cuáles son sus beneficios de esta famosa técnica de pronación que se ha introducido en el tratamiento de los pacientes con COVID-19, ¿sí? Y también es importante, ¿no?, también mencionarles todo lo que está relacionado, ¿no?, a lo que es la ventilación mecánica. Si bien es cierto, la ventilación mecánica es un capítulo especial, es un capítulo amplio, ¿sí? Pero vamos a tratar de resumir todos los aspectos que son necesarios, que son importantes, para que puedan ustedes fortalecer sus competencias profesionales, ¿sí? Vamos a dar inicio a este tópico, ya este es el último tópico de esta presente tarde, ¿no? Y voy a pedirles, por favor, como ustedes son un grupo nuevo, vamos a empezar con una prueba de entrada que está relacionado justamente a conceptos básicos, ¿no?, que están relacionados a lo que es el proceso de la ventilación, ¿sí? Sabemos que este proceso de la ventilación, ¿no?, de este proceso de la ventilación y respiración tiene 4 momentos o 4 sucesos funcionales, ¿sí? Entonces yo quisiera, por favor, que en esta oportunidad todos los que están conectados participen en el desarrollo de esta prueba de entrada. Esta prueba de entrada no tiene calificación, solamente me permite tener una información preliminar con el nivel de conocimiento que ustedes están ingresando para yo poder fortalecerlo. Ese es el interés. Entonces, vamos a empezar entonces con esta prueba. Yo le voy a enviar el link le voy a enviar a través del chat. Ustedes lo único que hacen, abren el link y responden al interrogante, ¿tá? Muy bien, vamos a empezar entonces con el desarrollo de esta actividad. Muy bien, voy a enviarles el link a través del chat, ¿no? En estos momentos le estoy enviando el link. Muy bien. Pueden responder a la primera interrogante. El link está en el chat del Zoom. Adelante con su respuesta. Adelante, por favor, con su respuesta. El link está en el chat del Zoom. A ver, pueden ingresar, por favor, al chat. El link está en el chat. Ingresen al link para que puedan responder. Adelante con sus respuestas. Muy bien, ya tengo una respuesta. 2 respuestas, muy bien. 3 respuestas. Traten de participar. Tengo 10 participantes conectados. Ya tengo 4 respuestas. Muy bien. Continuamos. Pregunta número 2. Pregunta número 2. Con el mismo link. Pueden responder a la pregunta número 2. Respondan a la pregunta número 2. El link lo tienen ahí en el mismo link sirve para la pregunta 1 y 2. Adelante con sus respuestas. No se preocupen que esta prueba no tiene calificación.
Muy bien, ya tengo 2 respuestas. 3 respuestas, muy bien. Continuamos. Pregunta número 3. Pregunta número 3. Les envío el link. Envío el link de la pregunta número 3. Pueden responder a la pregunta número 3. Ya tienen la pregunta número 3. Pueden responder. Respondan a la pregunta número 3. Ya lo tienen en el link. Ingresen al link y respondan a la pregunta. Activen el link que está en el chat y ahí respondan a la pregunta. Vuelvo a repetir, no tiene calificación. Muy bien, ya tengo 2 respuestas. Adelante con sus respuestas. Ya tengo 3 respuestas. Muy bien. Pregunta número 4. Con el mismo link pueden responder a la pregunta número 4. Respondan a la pregunta número 4. Respondan a la pregunta número 4 con el mismo link. A ver, respondan a la pregunta número 4. Muy bien, ya tengo una respuesta. 2 respuestas. Muy bien, 3 respuestas. Continuamos. Pregunta número 5. Pregunta número 5. Pregunta número 5. Envío el link. Estoy enviando el link de la pregunta número 5. Muy bien, pueden responder a la pregunta número 5. Ya está el link. ¿Pueden responder a la pregunta número 5? Adelante con sus respuestas. Muy bien, ya tengo una respuesta. No se preocupen que no tiene calificación. Muy bien, tengo 3 respuestas, 4 respuestas. Muy bien la participación. Continuamos. Pregunta 6, con el mismo link.
Respondan a la pregunta número 6 con el mismo link. Adelante con la pregunta número 6 con el mismo link. Muy bien, ya tengo 3 respuestas. Muy bien, pregunta número 7. Pregunta número 7. Envío el link. Pregunta número 7. Estoy enviando el link. Muy bien, pueden responder a la pregunta número 7. Ya tienen el link. Respondan a la pregunta número 7. Muy bien, ya tengo una respuesta. 2 respuestas. Muy bien. Pregunta número 8. Con el mismo link. Con el mismo link respondan a la pregunta número 8. Con el mismo link respondan a la pregunta número 8. Muy bien, ya tengo una respuesta. Traten de participar todos, por favor, porque lo que se pretende es fortalecer sus conocimientos, ¿sí? Estoy viendo que solamente están participando 4 participantes de 12 que tengo conectados, ¿sí? No se preocupen, no tiene calificación, ¿no? No tiene calificación esta prueba. Muy bien, 5 participantes, muy bien. Continuamos. Pregunta número 9. Pregunta número 9. Pregunta número 9. Envío el link. Envío el link de la pregunta número 9. Muy bien. Pueden responder a la pregunta número 9. Adelante con sus respuestas. Respondan a la pregunta número 9. Vamos, no se preocupen, no tiene calificación.
Adelante con sus respuestas. A ver, no se preocupen, no tiene calificación esta prueba de entrada. Muy bien, ya tengo una respuesta. Muy bien. Continuamos. Pregunta 10 y la última. Adelante con sus respuestas. Adelante con sus respuestas. Muy bien, ya tengo una respuesta. Dos respuestas. Muy bien, cuatro respuestas. Muy bien, cinco respuestas. Muy bien, seis respuestas. Muy bien, hemos visto que se ha incrementado el nivel de participación y ese es bueno, ¿sí? Muy bien, vamos ahora sí a desarrollar el tópico, ya este tópico final. Vamos a compartir. Confírmeme si están observando el PPT. Confírmeme si observan el PPT. A ver, me pueden indicar por el chat si están observando el PPT. Confírmeme, por favor. Muy bien, me indica que sí se ve. Muy bien, Kelvin López. Muy bien, gracias. Muy bien, jóvenes. Vamos a iniciar, por favor. Hemos visto que hay algunas debilidades, ¿no? En este pasito de entrada y vamos a tratar de fortalecer cada una de esas debilidades identificadas, porque lo que se pretende es justamente fortalecer sus competencias profesionales. Bueno, en este tiempo de pandemia, como ustedes son testigos presenciales, nos hemos visto, ¿no? Con una serie de problemas al inicio de la pandemia. Al inicio de la pandemia, lamentablemente, pues no se conocía bien el desarrollo de esta enfermedad. Ya tenemos más de un año batallando con esta enfermedad y ahora sí nosotros podemos, ¿no? Por lo menos tener un juicio clínico un poco más objetivo, ¿sí? Se han mejorado las capacidades y por eso que ahora los pacientes tienen por lo menos mejor oportunidad de vida, sobre todo cuando están sometidos a ventilación mecánica. Entonces, la continuidad en este tipo de procesos, lógicamente que lo que nos da la confianza y nos da la seguridad del caso, ¿sí? Muy bien, nos han indicado para poder desarrollar este tema tan importante que es la técnica de la pronación y la ventilación mecánica. Yo sé que la ventilación mecánica es un tema un poco amplio, ¿no? En realidad se requiere un poco más de espacio y tiempo, pero con el tiempo que tenemos disponible, vamos a tratar de brindarles algunos alcances generales, ¿sí? Para que más o menos ustedes no comprendan por qué es importante esta técnica básica, elemental, que es la ventilación mecánica, así como también la pronación, ¿no? Muy bien. Cuando hablamos de pronación, ¿no? Cuando hablamos de esta técnica de pronación, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes están observando ahí? A ver, ¿por qué creen ustedes que en un paciente con COVID-19, con un caso grave, ¿por qué lo pronamos? ¿Alguien me puede indicar por el chat cuál es el objetivo, ¿no? Para pronar este paciente. ¿Para qué lo pronamos? Una idea o algún comentario. ¿Para qué lo prono? Vale decir, le estoy cambiando de posición de cúbito dorsal, le estoy colocando a decúbito supino.
también conocido como técnica de pronación, ¿sí? O en otras palabras, boca abajo, ¿sí? ¿Alguien de los participantes podría comentarme por el chat cuál sería el objetivo de esta pronación? ¿Para qué lo prono? Ustedes están viendo que el paciente está intubado. Miren, el paciente está colocado, tiene un tubo endotraqueal. Es un paciente que está colocado a ventilación mecánica, ¿sí? Entonces, este paciente, lógicamente, que si lo estoy pronando es por algo, ¿sí? A ver, ¿qué me indican? Muy bien. Me indica Maribel, me indica para reclutar los alvéolos. Muy bien, Maribel. Y Elianis Tobar me indica para mejorar la oxigenación pulmonar. Muy bien. ¿Sí? Como ustedes están observando, lógicamente que el fenómeno de la respiración tiene 4 fases. ¿Cuáles son esas fases o cuáles son esos sucesos funcionales de la respiración? El primer suceso funcional de la respiración es justamente la ventilación pulmonar, que ha sido una pregunta de tu prueba de entrada. ¿Y en qué consiste esta ventilación pulmonar? Lógicamente que esta ventilación pulmonar consiste en el ingreso del aire atmosférico que contiene oxígeno y la salida del CO2. ¿Sí? A través de la inspiración, del acto inspiratorio, ingresa el oxígeno y a través del acto expiratorio eliminamos el CO2. Este CO2 es producto de ¿qué? Es producto de tu metabolismo celular. Acuérdate que nosotros hablamos de 2 procesos. Hablamos del metabolismo aerobio y hablamos del metabolismo anaerobio. Cuando hablamos de metabolismo aerobio, nos indican que es un proceso normal donde la célula utiliza el oxígeno y utiliza la glucosa para generar la formación de ATP. ¿Cuántos ATP se forman? Se forman aproximadamente 36 moléculas de ATP. Tú sabes que el ATP es el adenosintrifosfato. El ATP es el combustible para tu célula. Sin ATP, lógicamente que esa célula va a tener alteraciones muy significativas y genera la formación del ácido láctico. Por eso que el oxígeno es fundamental, es primordial, es esencial para conservar la vida de las personas. Por eso que lógicamente este paciente, por ejemplo, con COVID grave, con COVID-19, estos pacientes ¿qué presentan? Presentan incapacidad para poder respirar, ¿sí? Tienen incapacidad ventilatoria y tienen incapacidad oxigenatoria. Por eso que son sometidos a ventilación mecánica. Porque lastimosamente ellos no pueden controlar, el paciente no puede controlar su dinámica ventilatoria. Entonces, necesariamente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ayudarlo. Y por eso que son sometidos a ventilación mecánica. ¿Eh? Pero acá hay una cosa muy interesante. Acuérdate que cuando ustedes están en decúbito dorsal, no, lógicamente, el ventilador, ¿qué hace? Lógicamente que el ventilador te va a ayudar a elevar esa caja torácica, ¿sí? Te va a ayudar a elevar esa caja torácica. ¿Por qué necesito que esa caja torácica se eleve? Justamente acuérdate que va a haber una diferencia de presiones, ¿no? Entre la presión interpleural y la presión alveolar. Es lo que nosotros lo llamamos como la presión transmural. Acuérdate que el pulmón tiene 2 fibras. Una fibra que es la elastina y la otra fibra que es el colágeno. La fibra elastina,
lógicamente, ¿qué es lo que permite que se estire tu pulmón? ¿Sí? Esa fibra elastina es lo que va a generar que tu pulmón se estire, vale decir, se distienda, y la fibra del colágeno, lógicamente, que lo que va a evitar que ese estiramiento que se ha producido nuevamente retorne a su posición normal. ¿Sí? Por eso que esas fibras son importantes. ¿Eh? Pero el problema que estamos observando en los pacientes con COVID-19, el problema que por esta reacción inflamatoria, todo tu parénquima pulmonar, ¿no? Tu parénquima pulmonar está inflamado. Por eso que a veces cuando se le toma la tomografía pulmonar a estos pacientes con COVID, tú vas a observar que un pulmón está reducido de tamaño. ¿Y por qué? Porque me está afectando la distensibilidad pulmonar. El aire que ingresa a tus pulmones, lógicamente que estas vías respiratorias ofrecen mayor resistencia y los alvéolos también incrementan su resistencia para que puedan ventilar. ¿Por qué? Porque están inflamados. Yo quisiera que tú te imagines, por ejemplo, un globo, un globo. Un globo, por ejemplo, cuando tiene buena distensibilidad, o sea, vale decir, cuando no te ofrece mucha resistencia para poder insuflarlo, lógicamente que eso que te va a permitir, te va a permitir que el alvéolo se ventile bien. Pero cuando tú tienes las paredes del alvéolo, ¿no? Están inflamadas, lógicamente que esa pared de la membrana alveolar ofrecerá mayor resistencia. ¿Para qué? Para que se pueda distender tu alvéolo. Por eso que al no distenderse adecuadamente, lógicamente que tu capacidad ventilatoria va a disminuir. Y por eso que el ventilador tiene que hacer mayor esfuerzo para poder ventilar a todos tus alvéolos pulmonares. Aproximadamente, ¿cuántos alvéolos tienes? Tienes entre 200 y 600 millones de alvéolos. Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas? Necesitas que esos alvéolos se ventilen. ¿Para qué? Para poder generar el intercambio gaseoso. Porque si no hay intercambio gaseoso, no estamos logrando nada. Por eso que lo que yo quiero, mi objetivo principal, va al intercambio gaseoso. Por eso que esta técnica de pronación, lógicamente que nos recomienda, ya es una técnica antigua que lógicamente que se ha introducido con mayor, ¿no? Con mayor eficacia en estos tiempos de COVID. Porque ¿qué hace esta técnica de pronación? Va a tratar de disminuir la mortalidad. Acuérdate que estos pacientes con COVID-19, lamentablemente la mortalidad es muy significativa. Pues hemos visto esta pandemia, cuánta gente ha matado. Millones de personas han muerto por esta enfermedad del COVID-19. Y ustedes saben que a medida que vamos avanzando en edad, por ejemplo, si yo comparo el pulmón de un joven, vamos a ver, es tu hermano, 20 años, y lo comparo con el pulmón de tu padre, vamos a suponer que tu padre tiene 80 años, ¿cuáles son esas diferencias significativas? Lógicamente que el pulmón de ese joven de 20 años, su distensibilidad es alta. O sea, sus fibras elastina y el colágeno son buenas. Pero a medida que vamos envejeciendo, lastimosamente esa distensibilidad pulmonar disminuye. Por eso que ustedes han visto que los ancianos, lamentablemente, por ese deterioro, ¿no? Progresivo de la distensibilidad pulmonar, son más susceptibles a sufrir enfermedades respiratorias. ¿Como cuáles? Como el EPIC, que es la enfermedad pulmonar intersticial difusa, como el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
Y también la fibrosis pulmonar. Lastimosamente, esas son enfermedades degenerativas pulmonares, que muchas personas lo padecen. Por eso que ustedes han visto en estos pacientes con COVID-19, el que llegaba con COVID y tenía enfermedades no preexistentes, comorbilidades o enfermedades respiratorias crónicas, se nos complicaban. Un pulmón inflamado más una patología pulmonar crónica, peor, pues se complicaba. En un paciente con fibrosis pulmonar, mi capacidad pulmonar no es el 100%. En la fibrosis es 90% mi capacidad pulmonar. Y encima que llegue, que me infecte, que me contamine con el COVID, mi capacidad disminuye drásticamente, significativamente. Por eso que muchos de los pacientes se han muerto, porque lastimosamente no han podido tolerar. Entonces, a raíz de todos esos antecedentes, lógicamente que se adoptó, ¿no? Se observó la necesidad de ¿qué? De ver una técnica que pueda ayudar en la ventilación. ¿Sí? Y por eso que esta técnica de pronación, lógicamente que disminuyó significativamente en un porcentaje, ¿no? Esta tasa de mortalidad. ¿Sí? Nos indican que este paciente pronado, ¿no? Cuando está pronado, dice que la presión abdominal sobre el diafragma se reduce. Acuérdate que cuando tú inspiras, acuérdate que tu presión interpleural es negativa. Tu presión abdominal es positiva. Acuérdate que el diafragma, ¿qué es lo que tiene que hacer el diafragma cuando tú inspiras? Cuando tú inspiras, el diafragma se contrae en forma vertical. ¿Para qué se contrae el diafragma en forma vertical? Para facilitar el desplazamiento de las vísceras abdominales. Entonces, ese diafragma, lógicamente, lo que hace es desplazar las vísceras, pero en forma vertical. ¿Para qué? Para favorecer la expansión del pulmón. Por eso que ustedes han visto en las pacientes mujeres con COVID-19, sobre todo las mujeres que están en el tercer trimestre y que se han infectado con el COVID-19, lastimosamente se ha tenido que acelerar el parto. ¿Por qué? Porque ustedes saben, cuando la mujer está embarazada y sobre todo está en el tercer trimestre, ¿qué hace? Le resta capacidad ventilatoria al pulmón. Porque el feto, ¿qué hace? El feto empuja el diafragma hacia arriba y le resta capacidad ventilatoria. Por eso que en muchas mujeres que se han contaminado con este mortal virus del COVID-19, una gestante pues, del tercer trimestre no te va a tolerar pues, un decúbito dorsal, no, un decúbito prono, perdón. Te podrá soportar un decúbito lateral, pero prono no. Entonces la situación que se complica ahí. No le puedes, a la gestante del tercer trimestre, no le puedes colocar en posición prono, porque el peso de la mujer va a aplastar el feto y el feto va a morir por una asfixia mecánica. La mujer lo único que hace va a descansar en decúbito, no en decúbito lateral. Decúbito prono no puede. Entonces, en los obesos también hemos tenido ese problema. En los obesos tienen un abdomen globuloso. Entonces, ¿qué ha pasado? Lógicamente, ese abdomen globuloso también interfiere con la técnica de pronación. Por eso que el obeso, lastimosamente, esa caja torácica para poder elevarlo, ¿no? Un paciente obeso con un índice de masa corporal de 30, de 40, lastimosamente ustedes han visto pues, que a veces no han soportado la técnica de pronación, se han complicado.
Y encima el ventilador tiene que hacer más esfuerzo para poder elevar esa caja torácica. Complicado. Por eso que los que han tenido mayor tasa de mortalidad con este COVID-19 son los pacientes con una obesidad mórbida mayor de 40 y encima con problemas de diabetes. Porque ustedes saben que este virus del COVID-19, lamentablemente, ¿dónde se desarrolla? Se desarrolla en el medio ácido. Y por eso que el diabético y el obeso, su factor ha sido muy alto, por eso que se han ido. Entonces, estas técnicas de pronación, lógicamente que han ayudado en forma parcial a tratar de controlar los efectos de este mortal virus. Por eso que cada vez que yo lo prono, ¿qué estoy haciendo? Estoy reduciendo la presión abdominal sobre el diafragma. ¿Para qué? Justamente para facilitar que el pulmón se pueda expandir y pueda reclutar la mayor cantidad de alvéolos. Por eso que lo prono. ¿Eh? Entonces, esta pronación, ¿qué es lo que me va a producir? Un mayor desplazamiento del diafragma en las regiones dorsales. Entonces, tú me colocas boca abajo, entonces mi espalda se va a tratar de expandir hacia los lados laterales, va a tratar de crecer esos espacios y al crecer esos espacios, lógicamente que me favorece la ventilación. En esas regiones pulmonares posteriores, ¿sí? Porque acuérdate que ese paciente con COVID-19, el gran problema que tenemos es que los alvéolos están colapsados. ¿Y por qué están colapsados? Porque este mortal virus, preferentemente, ¿a quién ataca? Ataca a los neumocitos tipo 2. Y los neumocitos tipo 2 son los que generan la producción del surfactante. Y este surfactante, lógicamente, que lo que hace es disminuir la tensión alveolar. ¿Para qué? Para que ese alvéolo pueda ventilar. Porque si yo no reduzco la tensión superficial del alvéolo, no voy a poder generar que ese alvéolo pues, ventile. Y acuérdate que para que exista un adecuado intercambio gaseoso, ese alvéolo tiene que estar adecuadamente ventilado. Entonces, ese es el detalle. Por eso que esta pronación, ¿no? Al reducir la presión del abdomen, ¿no? Facilita, ¿no? Facilita que se genere mayor desplazamiento de estas regiones pulmonares posteriores para tratar de reclutar la mayor cantidad de ¿qué? De alvéolos. Por eso que lo prono. ¿Eh? Muy bien. Acá, a ver, ustedes están observando en esta diapositiva, por ejemplo, miren, HER es el corazón, ¿sí? Lungs es el pulmón, ¿sí? Ah, por eso que el HER, cuando estamos hablando del HER, es de la masa cardíaca. Lung es el pulmón. Entonces, cuando está en posición normal, vale decir en decúbito dorsal, cuando tú descansas, ¿no? ¿Qué es lo que estás observando? Lógicamente que en un pulmón normal, ¿no? En un pulmón normal, en posición supina, lógicamente que lo que tú estás viendo, ¿cómo está? Tú tienes mejor capacidad ventilatoria, de los alvéolos, pero a nivel de ¿qué? Del ápice pulmonar. Ahí tienes mejor capacidad ventilatoria en los ápices pulmonares. En las bases también tienes, pero ¿cómo está? Lógicamente que tú vas a tener mayor capacidad ventilatoria a nivel de las ápices, pero también tienes capacidad ventilatoria en las bases, pero acá se tiene que ejercer un poco más de presión. ¿Sí? Cuando tú estás en una posición
¿no? Una posición, ¿no? Cuando estás en una posición supina, ¿no? En una posición supina, en un paciente que tiene un pulmón con un síndrome de distrés respiratorio producido por el COVID, ¿qué es lo que te va a generar? Lo que te va a generar es que estos alvéolos, en este problema del síndrome de distrés respiratorio agudo, el problema está que tus alvéolos se llenan de secreciones. ¿Por qué se llenan de secreciones? ¿Por qué? Se llenan de secreciones porque están inflamados. Mire, acá están inflamados tus alvéolos y se llenan de secreciones. ¿Sí? Entonces, estos alvéolos inflamados y con secreciones te van a restar capacidad ventilatoria y capacidad oxigenatoria. ¿Sí? Mira lo que sucede, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, si en estos momentos yo te coloco en este pulmón normal, ¿no? En este pulmón normal, yo te coloco, ahorita yo te coloco a ti, porque ahorita no estás enfermo con COVID. En estos momentos yo te coloco en posición de pronación. ¿Qué es lo que estás observando? Por eso que yo en la noche trato de descansar en posición de prona, ¿sí? ¿Y para qué descansa en esa posición? Lógicamente que para favorecer la distensibilidad de los alvéolos. Mire, trato de favorecer la distensibilidad de mis alvéolos. ¿Para qué? Para evitar hacer mayor esfuerzo en el ingreso del aire atmosférico. Por eso que cuando tú roncas y estás en posición de cúbito dorsal, acuérdate que tú roncas. ¿Por qué roncas? Porque como tú estás inducido al sueño, en la fase 8, entre la fase 8 del sueño, fase 9, fase 10, ¿qué pasa? Se te relajan tus músculos. Tú estás en un sueño profundo, ni sientes nada. A veces ni el terremoto te levanta. Entonces, ¿qué pasa? La lengua lógicamente, cuando tú estás muy relajado, ¿no? Cuando estás muy relajado, ¿la lengua qué hace? La lengua se desplaza hacia atrás, ¿no? Y te dificulta la ventilación. Pero. Por eso que cuando tú ingieres bebidas alcohólicas, tus reflejos están disminuidos, porque el exceso del alcohol, ¿qué hace? Te disminuye tus reflejos, te enlentece. ¿Qué te enlentece? Te enlentece la transmisión de tus impulsos motores y sensitivos. ¿Ve? Por eso que al borrachito no lo puedes dejar descansar en posición de cúbito dorsal. ¿Ve? ¿Qué tienes que hacer con ese borrachito? Colocarlo de cúbito prono. ¿Para qué? Para que pueda ventilar. ¿Ve? ¿Por qué? Porque su problema es de la ventilación. ¿Ve? Por eso que a veces se aspira el borrachito. ¿Ve? A veces porque hay sobredistensión del abdomen. Y como hay sobredistensión del abdomen, ¿qué hace? Dificulta la ventilación. El diafragma, ¿qué hace? Se va hacia arriba. Te resta capacidad ventilatoria. Entonces, por eso que es conveniente que al borrachito le coloques en posición prono. ¿Para qué? Para ayudar a reclutar, facilitar la distensibilidad de los alvéolos. Por eso que con esa misma experiencia que han tenido otros países con estos problemas, ¿no? Por eso que ellos ya, por eso que han recomendado que se coloque en posición de pronación a ese pulmón que tiene un síndrome de distrés respiratorio agudo. Con el único propósito de qué? De tratar de reclutar la mayor cantidad de alvéolos y puedan facilitar el intercambio gaseoso.
Mira la diferencia, mira la diferencia. Compara la parte superior, mire la parte superior de este pulmón afectado con este pulmón que tenemos en la parte inferior. ¿Sí? El solo hecho de colocarle en posición ventral o decúbito prono, mira lo que estás generando. Estás generando que más alvéolos sean reclutados y sean ventilados. Y mira que los alvéolos que están congestionados, ¿no? Mira, se reduce. ¿Por qué? Porque le estás facilitando que estos alvéolos, ¿no? Se distiendan y puedan ventilar. Ahora, lógicamente que a veces la pronación no va a ser de una hora, pero vas a tener que pronarlo por un espacio de tiempo. Pero. Lastimosamente, pues en una hora lo vuelves a voltear, no te va a generar ningún efecto positivo. Pero. Entonces vas a tener que pronarlo por una cierta cantidad de horas. ¿Para qué? Para que este paciente pueda tratar de reclutar la mayor cantidad de alvéolos, que se puedan volver a distender los alvéolos y puedan generar intercambio gaseoso. ¿Sí? Por eso que es importante que ustedes observen estas técnicas básicas de pronación. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? La masa pulmonar y la forma del pulmón en posición supina, ¿qué es lo que va a generar? Que el peso del corazón y la masa abdominal compriman la parte posterior del diafragma. Eso cuando tu paciente está en decúbito supino o decúbito dorsal. ¿Sí? Pero cuando tú le colocas en posición prono, vale decir boca abajo, posición prono, boca abajo, la masa pulmonar y la forma del pulmón en posición prono, la forma del tórax de los pulmones se va a modificar. Y al modificarse, ¿qué hacen? Aumentan la masa pulmonar en zonas independientes. Mira cómo se modifica. ¿Sí? Esto es lo que va a tratar de hacer de que se reclute la mayor cantidad posible de alvéolos y que puedan intervenir en el intercambio gaseoso. Por eso que a veces cuando estamos boca abajo, respiramos mejor, ¿no? Respiramos mejor. Tú ahorita duermes boca abajo, respiras mejor. ¿Por qué? Porque estás haciendo una redistribución del aire que está ingresando a tus alvéolos. Y sientes un poco más de confort. Pero cuando estás boca arriba, estás buscando almohadas. ¿Sí? Buscando almohadas. Entonces, ¿para qué? Para que puedas ventilar, porque quieres colocarte en posición de cúbito, en posición semifoller. Eso es lo que pasa con los pacientes que tienen, por ejemplo, insuficiencia cardíaca. ¿Tú crees que van a tolerar un decúbito supino? No toleran, se ahogan. Esos duermen de decúbito, duermen sentados, Foley o semifoller. ¿Por qué? Porque los alvéolos están congestionados, llenos de agua, hay congestión pulmonar. Por eso que esos duermen sentados, ¿sí? Y con 4 almohadas. ¿Por qué? Porque todos los alvéolos, lógicamente, se llenan de contenido y no le permite ventilar. Por eso es que algo parecido sucede con el COVID-19. Con el COVID-19, el problema está de que estos alvéolos se llenan de secreciones. ¿Por qué? Por la hiperactividad bronquial, que genera exceso de producción de secreciones y se acumulan en los alvéolos. Y eso es lo que no te permite. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que estamos observando con esta técnica de pronación, vamos a tratar de optimizar la famosa relación BQ. BQ. ¿Sí? ¿Y qué es la relación BQ? Bueno, la relación BQ, B es la ventilación pulmonar y Q es tu perfusión. B es tu ventilación pulmonar y Q es tu perfusión.
Y usted me dice, profesor, pero ¿cómo obtengo esa relación BQ? Muy sencillo, pues. Muy sencillo. Tú dices que esta relación BQ, ¿B qué es? B es tu ventilación. Pues. B es ventilación. ¿Sí? Ventilación. Entonces usted me dice, profesor, pero ¿cómo hago? Pues quiero saber cuánto es el volumen efectivo que interviene en el intercambio gaseoso. Quiero saber cuánto de aire ingresa a mi pulmón en un minuto. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Vas a determinar tu volumen minuto. ¿Y qué es volumen minuto? Volumen minuto es la cantidad de aire que ingresa a tus pulmones en un minuto. ¿Sí? ¿Y cómo lo vas a calcular? ¿No? ¿Cómo calculas? Multiplicando tu frecuencia respiratoria ¿por qué? Por tu volumen corriente. ¿Cuánto es tu frecuencia respiratoria? Tu frecuencia respiratoria es entre 12 y 20. Mayor de 20, taquignia. Menor de 12, bradignia. ¿Cuánto es tu frecuencia respiratoria mínima? 12, pues. 12. Por cuánto es tu volumen corriente que ingresa en cada inspiración, 500. Entonces, si tú multiplicas 12 por 500, ¿cuánto es tu volumen? 6,000. Pero ustedes saben que de este volumen, ¿no? De este volumen corriente, ustedes saben que 150 centímetros cúbicos se quedan retenidos. ¿Dónde se quedan retenidos? En el espacio muerto anatómico. ¿Cuál es tu espacio muerto anatómico? Es tu vía respiratoria por donde se conduce el aire. Vale decir, tu nasofaringe, tu faringe, tu hipofaringe, tu laringe, tu tráquea, tus bronquios y tus bronquiolos. Toda esa vía respiratoria superior e inferior por donde se conduce el aire, ese es tu espacio muerto anatómico. ¿Y cuánto es ese espacio muerto? Es 150. Entonces, 500 menos 150, ¿cuánto me da? Me da 350. Entonces, mi volumen minuto real, efectivo, que participa en el intercambio gaseoso, es 12 respiraciones. Ya no será 500, sino será 12 por 350. ¿Será igual a cuánto? 12 por 350 es 4,200. 4,200 centímetros cúbicos de aire efectivo que interviene en el intercambio gaseoso. Muy bien. ¿Y tu Q? ¿La Q qué es? La Q es la cantidad de sangre que oxigena el pulmón en un minuto. Entonces, esa Q, ¿qué es? ¿Cuánto es ese volumen de sangre que oxigena el pulmón en un minuto? Es lo que el corazón envía para oxigenar. ¿Y cuánto envía? 5,000. 5,000 centímetros cúbicos de sangre. Porque ese es el volumen de sangre que circula a través de tus vasos arteriales, a través de tus vasos venosos, para oxigenar las células y los tejidos y generar la respiración celular. Entonces, tu relación BQ será igual a ¿cuánto? B será igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es tu B? Es 4,200. ¿Cuánto es tu Q? Tu Q es 5,000. Entonces, 4,200 menos 5,000, ¿cuánto es esto? Esto será 0,8.
Entonces, cuando tu relación BQ es 0,8, significa que este pulmón está oxigenando adecuadamente. ¿Sí? Está oxigenando adecuadamente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el gran problema que tenemos con tus pacientes con COVID-19? ¿Cuál es el problema? ¿Es la Q o es la B? Indícame, la V. ¿Es la ventilación o es la perfusión? Indícame, ¿cuál es el problema que tenemos con tus pacientes con COVID-19? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál sería? Muy bien, me dice uno de los participantes, la ventilación. ¿Sí? La ventilación. Y en realidad tiene razón. ¿Por qué? Porque el pulmón no está ventilando adecuadamente. Lo que yo quiero es que este pulmón, mira, este pulmón que está acá, voy a hacerle a mi pulmón. Y a mi pulmón que sea este triángulo, acá está. Este es mi pulmón izquierdo y mi pulmón derecho. Acá está. Pulmón izquierdo y pulmón derecho. ¿Sí? El problema está que como está inflamado mi pobre pulmón, está inflamado, lógicamente que este pulmón reduce de tamaño. Mire, mi pulmón debería tener, pues, ¿no? Debería tener, pues, una distensibilidad adecuada. Pero cuando esté inflamado, va a reducir de tamaño. ¿Por qué? Porque está inflamado, no tiene buena distensibilidad. Se va a inflamar. Y como está inflamado, no se distiende adecuadamente. Hay problema para distenderse. ¿Por qué hay problema para distenderse? Porque este parénquima pulmonar ofrece mayor resistencia. El aire que ingresa, mira, este aire que ingresa a tu pulmón, este aire que está ingresando a tu pulmón, ¿qué va a pasar? Va a tener mayor resistencia. ¿Por qué? Porque está inflamado, pues. Está inflamado. Va a ser mayor resistencia. Entonces, al tratar de ingresar, ¿qué hay? Mayor resistencia. Entonces, este pulmón no se va a poder expandir de una manera adecuada. Por eso que yo tengo que generar que este pulmón se pueda desinflamar. ¿Sí? Ahora, lógicamente, que para que pueda ventilar este pulmón, con la técnica de pronación, voy a generar que las bases posteriores, las bases dorsales se van a ampliar un poco más. Entonces, ahí voy a tratar de reclutar la mayor cantidad de alvéolos, porque esta relación está alterado. Ya no tendré 4.200, sino tendré 3.000. ¿Por qué? Porque hay una disminución significativa del volumen alveolar. ¿Por qué? Porque está inflamado, mire, está inflamado el parénquima pulmonar, está inflamado el bronquio, está inflamado el tráquea. Hay dificultad para que pueda ingresar el aire. Y a veces el paciente me hace broncoespasmo. Entonces, por eso que tengo que ayudarlo. ¿Sí? Y esta técnica de promoción, como ustedes están observando, mira, me ayuda, pues me va a ayudar a mejorar mi relación BQ. Mire, me ayuda, pues. Me va a ayudar esta pronación, me ayuda en la mejoría, me va a mejorar la oxigenación. Pues. ¿Por qué? Porque al pronarme se va a ensanchar un poco más mi pulmón en la parte posterior y eso recluta mayor cantidad de alvéolos y genera mejor oxigenación, no de mis alvéolos. O sea, me va a tratar de contribuir en el intercambio gaseoso.
¿sí? Entonces, mira cómo al pronarlo, lógicamente que lo que yo voy a tratar es de que todos los alvéolos que estaban colapsados traten de ventilar para generar el intercambio de gases. Por eso que lo voy a pronar. Mira, muy bien. ¿Y acá qué estás haciendo? Lo que tú estás observando, acá con esta técnica de la pronación, estás generando una mejor redistribución de quién? Del volumen alveolar. Generas una mejor redistribución del volumen alveolar. ¿Para qué? Mire, para que sea más homogéneo. Es como si lo estuvieras emparejando ese volumen alveolar. Acá está disperso. Acá ya lo vas emparejando. Acá ya ¿qué haces? Lo vas a aglutinar. ¿Para qué? Para que puedan ventilar mejor. ¿Sí? Por eso que esta técnica de pronación, al disminuir la presión, strain es la presión, al disminuir la presión de la caja torácica, generas una mejor redistribución de ese volumen alveolar para que puedan generar adecuado intercambio gaseoso. Por eso que lo prono. ¿Ah? Muy bien. ¿Cuáles son los beneficios del paciente pronado? Como ya te he indicado, incrementa el volumen tidal. ¿Qué es el volumen tidal? El volumen corriente. ¿Qué más hace? ¿Qué beneficio más tiene el paciente pronado? Incrementa la capacidad residual funcional. Te he indicado que la capacidad pulmonar total es de 5.800. De esos 5.800, tu capacidad vital es 4.600. Tu capacidad residual funcional es 1.200. Entonces yo, al pronarte, lógicamente que lo que yo voy a incrementar es tu capacidad residual funcional. Esta capacidad residual funcional, ¿en qué interviene? Interviene en que tus pulmones puedan mejorar su capacidad ventilatoria. Porque yo no puedo perder mi capacidad residual, si no los alvéolos se colapsan y ese pulmón lamentablemente ya no ventila. ¿Qué más hace esta pronación? Genera incremento de la ventilación-perfusión. O sea, te va a mejorar tu relación BQ. ¿Por qué? Como estaba acá abajo, como estaba acá alterado, miren, acá en vez de tener 4.200, ¿no? Acá tienes 4.200. Acá tienes 4.200. Pero acá arriba tienes 3.000. Pues. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tratar de incrementar con la técnica de pronación, incrementar esa ventilación. De lo que estaba acá en 4.200 ha disminuido a 3.000. Por lo menos con la pronación, incrementarlo de 3.000 a 3.500 a 4.000. Por eso que nosotros justificamos la pronación. ¿Qué más? También nos indican que mejora la oxigenación. Lógicamente que al mejorar la ventilación alveolar, tú mejoras la oxigenación porque tú favoreces el intercambio gaseoso. Y eso es lo que yo pretendo, pues, mejorar el intercambio gaseoso. ¿Sí? ¿Y qué más logro con el paciente pronado? Disminuyo el CO2. Al mejorar el intercambio gaseoso, genero que el oxígeno traspase la membrana alveolo capilar y el CO2 sea eliminado. Entonces voy a tratar de ayudarlo de esa manera al paciente. Entonces la técnica de pronación sí tiene su justificación. Y ustedes han podido observar que algunos pacientes han superado. Con esta técnica de pronación les ha ayudado. Les ha ayudado en su ventilación pulmonar. Les ha ayudado en su ventilación alveolar. Les ha mejorado, ¿no? Su relación BQ. Les ha mejorado la oxigenación. Les ha mejorado la eliminación del CO2. O sea, sí ayuda, ¿no? En algunos casos tiene buena efectividad, en algunos casos tiene evolución tórpida. Pero ya depende mucho de la condición del paciente. ¿Sí? Muy bien.
¿Cuáles son los riesgos del paciente pronado? Lamentablemente, para pronarlo al paciente, mínimo tengo que tener 4 personas, hasta dicen 6 personas, porque en realidad con 4, mire, 4 tendría que tener buena fuerza, pues. Lastimosamente, pues, nosotros solamente nos indican que podemos movilizar 25 kilos. Pues. Si el paciente pesa 120 kilos, como hemos tenido, yo necesitaría 6 personas, porque 4 por 25, 100. El paciente tiene 120, 130. Entonces, para poder pronarlo con eficacia, en un paciente que tiene más de 6 kilos, por lo menos de 4 o 5 personas. ¿Para qué? Para evitar las extubaciones accidentales. Porque lastimosamente, cuando no tengo buena técnica de pronación, se pueden extubar. Por eso que al momento que va, todo tiene que ser no simultáneo. No, el que está, no puede, al momento que lateralizamos, todo tiene que ser simultáneo. Por eso que esto se practica en maniquí o en una persona sana. Por eso que antes de pronar, no, en una persona sana tengo que practicar. Por eso que se recomendaba, practiquen primero en una persona sana. Porque no vas a practicar con el paciente con COVID. Entonces tenías que practicar con una persona sana. Y eso ha dado resultados, ¿no? Ya simulabas que tenías el ventilador, simulabas que tenías, lógicamente que se coordinaba mejor. Y eso han hecho y han mejorado sus técnicas de pronación. ¿Qué más? Retirada de los catéteres. Hay veces, ¿qué pasa? El paciente está con catéter venoso central. Y ahí, en esa pronación, ahí, ¡pum!, se salía el catéter. Por eso que hay que pronarlo con bastante cuidado. ¿Sí? Por eso que es necesario que para pronar tengo que tener gente, pues, por personal que tenga esa capacidad, ¿no? Y esa fuerza necesaria para que sea efectivo la pronación. Lastimosamente, esta pronación prolongada, ¿qué me puede generar? Úlceras por presión. Esas úlceras, mire, me puede ser en la cara, en los pómulos, en la frente, en el tórax. Todo lo que está generando presión, lamentablemente genera eso. ¿Sí? Entonces, las úlceras por presión también es otro indicador. Por eso que ustedes, para que no generen úlceras por presión, tengo que estar pronando, cambiando de posición cada 2 horas. O tratar de, no sé, de utilizar amortiguadores. Porque lastimosamente ese es un riesgo de la pronación. ¿Sí? Si bien es cierto, me ayuda en la ventilación pulmonar, pero el problema es la presión ¿sobre qué? Sobre las extremidades y sobre el rostro. ¿Qué más? Me puede generar obstrucción del tubo endotraqueal. Porque en esa posición no es igual como estás en decúbito dorsal, que te facilita la aspiración de secreciones. Entonces te puede generar obstrucción del tubo endotraqueal por formación del tapón mucoso. Ese es otro problema que tenemos. ¿Qué más? También puede haber alteración en el aporte nutricional, puede haber regurgitación, retención alimentaria. ¿Por qué? Porque estás presionando el abdomen. Y también puede ser por el uso de relajantes musculares, también puede generar, ¿no?, una presión excesiva. De las complicaciones del paciente pronado, ¿no? Las complicaciones graves definidas, ¿no? Sobre todo las que han estado relacionadas a la pronación, ¿no? Sobre al momento que se hace el giro, estas complicaciones durante el proceso, cuando tú giras al paciente, mire, no se ha evidenciado, ¿no?, reporte significativo. Extubación accidental, 0%. Cuando tú tienes una buena técnica de pronación y haces un giro adecuado, la extubación accidental es mínima o no existe. Retirada accidental del catéter intravascular, 0. Obstrucción del tubo endotraqueal, 0%.
Por eso que es importante que ustedes practiquen con pacientes normales, perdón, con personas normales, primero la técnica básica. Y después ya lo practicas pues, con tu paciente. ¿Para qué? Para evitar eso. Haciendo eso, lógicamente que voy a evitar este tipo de complicaciones. ¿Sí? Ahora, las complicaciones graves relacionadas con el periodo de estancia, ¿no? Con una estancia prolongada en decúbito prono, eso sí se ha dado. Grado 1, úlceras por presión, grado 1, 22.2%. Grado 2, 66.7. Grado 3, 0. Grado 4, 11.1. Edema facial, 22.8. Edema conjuntival, 14.3. ¿Dónde es la localización? Frecuentemente en las orejas, en los pómulos, en el mentón, en el dorso del pie, en los pómulos, en los párpados, en el abdomen, en los genitales y en la cintura escapular. Y en algunas cosas en el tórax, pero en la zona mamaria, porque las damas tienen las mamas, tienen más prominente que el varón. Por eso que se han observado ese tipo de lesiones. Pero ahora yo pregunto, si no lo pronas, no mejoras la ventilación pulmonar. Entonces, no por generarles úlceras, no lo vas a pronar, pues al contrario, hay que pronarlo porque acá la única alternativa que tiene el paciente es la pronación para mejorar su ventilación pulmonar, para mejorar el reclutamiento. Y a estas úlceras ya lo podré, ya tendré cuidado, pero ya después lo podré superar si es que se presentan. Por eso que es muy importante el cambio de posición. Entonces, necesariamente, esta técnica de pronación requiere ¿qué? Requiere perseverancia, requiere no de que el personal esté motivado y trate de evitar las complicaciones, porque tiene que observar pues el beneficio. ¿Sí? En conclusión, esta técnica de pronación puede mejorar significativamente la oxigenación y facilita la eliminación de secreción. ¿Sí? Es una alternativa muy buena para el manejo del distrés respiratorio, ¿no? En pacientes con COVID-19. ¿Sí? Entonces, lógicamente que la única condición que tenemos que lamentablemente esta pronación aumenta el riesgo de desarrollar úlcera por presión, pérdida del catéter venoso central y pérdida del tubo endotraqueal. Pero eso lo podemos limitar, pues. Lo podemos limitar practicando, pues. ¿Sí? Entonces, lo único que sí, por favor, tenemos que tratar de favorecer estas técnicas porque me reduce la mortalidad en un 25% en relación con la supinación y también, ¿no? Si se usa por un periodo mayor de 12 horas por 5 a 7 días y va asociado a estrategias de ventilación protectora, lógicamente que también pueden reducir significativamente la mortalidad. ¿Sí? Por eso que está recomendado las técnicas de pronación en casi todos los países del mundo. Y nosotros no somos la excepción, lo estamos utilizando por estas condiciones. Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna interrogante hasta acá? Muy bien. Pasamos rápidamente a la ventilación mecánica. Como ya les había estado haciendo referencia, esta ventilación mecánica, lógicamente que es importante porque ya les he indicado que esta ventilación mecánica, ¿qué me favorece? Me favorece la ventilación pulmonar. ¿Sí? Entonces, cuando yo le doy un volumen de aire controlado, lógicamente que estos pulmones van a ventilar. Ahora, la interrogante está que lógicamente que para poder instalar ventilación mecánica, ¿qué tengo que hacer? Asegurar con un tubo endotraqueal.
tengo que asegurar con un tubo endotraqueal. ¿Sí? Tengo que asegurar el tubo endotraqueal. ¿Sí? Entonces, este tubo, lógicamente que tiene que ser de acuerdo a qué. ¿De acuerdo a qué tiene que ser? Tiene que ser de acuerdo a qué. Al diámetro del tráquea. ¿Sí? Al diámetro del tráquea. Acuérdate que un paciente, lógicamente que el diámetro traqueal en un varón es de 2 a 2.5. ¿Sí? 2.5 centímetros. Por eso es que cuando ustedes utilizan el tubo endotraqueal, hay que elegir bien el tubo. ¿Sí? Hay que elegir bien el tubo. Por eso que para elegir el tubo, lógicamente lo que yo hago, ¿qué es lo que hago? Lógicamente que hago una relación antropométrica peso-talla. ¿Cuánto es el peso del paciente? 70 kilos. ¿Sí? Si el peso del paciente es 70 kilos, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lógicamente que yo lo que tengo que hacer, ¿no? Lo que tengo que hacer es calcular la relación peso-talla. ¿Cuánto pesa el paciente? 1,70 m. Perdón, mide 1,70 m. ¿Cuánto pesa? 70. Esa es una relación antropométrica ideal. Es peso ideal, talla ideal. Entonces, para ese paciente que tiene esa relación antropométrica ideal, talla 1,70 m, peso 70 kilos, a ese paciente yo le asigno un tubo número 7. Puedo asignarle un tubo 7 hasta un tubo, ¿no? Hasta un tubo 8. De 7 a 8. Hasta 7.5 hasta 8 puedo elegir. Pero cuando es un paciente obeso, tengo que determinar, ¿no? El diámetro del tráquea. A veces el paciente obeso tiene cuello corto. Tiene cuello corto. Y como tiene cuello corto, este paciente obeso, lógicamente que a veces el tráquea lo tiene más dilatado. Ese paciente tendrá 1,70 m, pero ¿cuánto pesa? Pesa más de 100. ¿Cuánto pesa? 120. Entonces lo que yo tengo que observar es el diámetro del tráquea. ¿Sí? Entonces, el diámetro del tráquea, lógicamente que lo tengo que observar a través de qué? A través del laringoscopio. Observo el laringoscopio, trato de observar el diámetro del tráquea para poder determinar más o menos cuánto es ese diámetro para elegir el tubo. Frecuentemente en un paciente obeso tendrá que ser pues un poco más de 8, 8.5. Por eso que depende mucho del tráquea. ¿Sí? ¿Y eso para qué? Porque acuérdense, el gran problema que tenemos cuando está con ventilación mecánica, ¿cuál es el problema? Si a ese paciente obeso que pesa 120 kilos, tú le colocas un tubo endotraqueal, vamos a suponer, tiene un tráquea dilatada, y tú le colocas un tubo de menor calibre, vamos a suponer, le colocas un 7, el problema es que esta vía respiratoria con un tubo estrecho ofrecerá mayor resistencia. Por eso que no es bueno colocar o asignar un tubo delgado en un paciente obeso con un tráquea dilatada, más o menos que tenga 3 de dilatación, de diámetro. Entonces tendré que colocarle pues, un tubo mayor, pues. Lógicamente que lo ideal sería 7, pero tiene dilatado, pues. Y encima cuello corto. Y encima tráquea dilatada, tendrá que ser 8 mayor de 8. Pues. Entonces hay que ver esas características para favorecer
la ventilación pulmonar. Otra cosa que tienes que tener bastante cuidado en la ventilación mecánica es que el tubo endotraqueal no puede sobrepasar este diámetro, esto que se llama carina. No puede. No puede sobrepasar este diámetro que se llama, mire, este reparo que se llama carina. Acá está la carina, ¿no? Acá está. Esta es la carina. El tubo no puede sobrepasarlo, no puede, no puede. Porque si sobrepasa, ustedes saben que el bronquio derecho, está en posición en diagonal y es más corto. ¿A diferencia de qué? ¿A diferencia de qué? A diferencia del bronquio izquierdo. El bronquio izquierdo es un poco más largo y está en posición transversa. Por eso que el tubo, cuando se le coloca el tubo, en este paciente, lo que tenemos que hacer es asegurarnos que no traspase la carina. ¿Sí? Por eso que un paciente, por ejemplo, un paciente normal, desde la comisura labial hasta la bifurcación del tráquea, ¿no? Hasta la bifurcación del tráquea. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene de longitud? Aproximadamente la longitud que tiene ese paciente es de 23 centímetros. ¿Sí? 23 centímetros. Entonces, ese paciente, lógicamente que ese paciente, por esa condición, tú le vas a fijar el tubo, en la comisura labial, le vas a fijar el tubo, ¿no? Más o menos, a nivel más o menos entre 20 y 21. El trabajo, lógicamente, que es fijar, conservar el tubo en esa posición. Por eso que tiene que estar adecuadamente fijado el tubo. No puedes colocar a un paciente en ventilación mecánica si no has asegurado el tubo. Porque si ese tubo desciende, ¿hacia dónde va a descender? Posiblemente ese paciente va a descender, ¿no? Va a descender. ¿Qué va a hacer? Lógicamente que va a descender y se va a dirigir al bronquio derecho. ¿Sí? Va a dirigir al bronquio derecho. Y acuérdate que si ventila el bronquio derecho, este tubo desciende y solamente ventila el pulmón derecho, me puede generar barotrauma, me puede generar atelectasia y me complica el paciente. Por eso que es importante cuidar bien el tubo endotraqueal. Ese ventilador tiene que estar adecuadamente conectado al tubo y este tubo tiene que estar asegurado. Tiene que estar asegurado. ¿Sí? Esa es la condición. Muy bien. Ahora, lógicamente, que para programar el ventilador hay unos criterios, unos parámetros que nosotros tenemos que establecerlo. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos parámetros? ¿No? Esos parámetros del ventilador. Acá tenemos. Para programar el ventilador, lógicamente que lo primero que tengo que hacer es determinar el FiO2. ¿Sí? ¿Cuánto es tu FiO2 ambiental? Acuérdate que la concentración del oxígeno en el ambiente, ¿cuánto es? 21%. ¿Sí? Nosotros tenemos una concentración de oxígeno en el ambiente. ¿Cuánto? Tenemos una concentración de oxígeno de 21%. Cada vez que ustedes inspiran, lógicamente que cada vez que ustedes inspiran, ¿cuánto estás inspirando?
Lógicamente que lo que tú estás inspirando es una fracción inspiratoria, por eso que se llama FiO2. ¿Cuánto es esa fracción? 0,21%. ¿Sí? Pero ahora usted me dice, ¿pero por qué incremento el FiO2? Me dice que le puedo dar de 0,21, puedo llevarlo hasta 100% y después lo voy a reducir hasta 60%. La pregunta es, ¿por qué incremento el FiO2 en un paciente con COVID? ¿Por qué? A ver, vamos a tratar de explicarte. ¿Por qué lo incremento el FiO2? A ver, les explico. ¿Por qué? Este es tu alveolo. Este es tu alveolo. Este es tu alveolo. Este es tu alveolo que está acá. A ver, vamos a copiar nuestro alveolo. Acá está. Este es tu alveolo. ¿Ah? Este alveolo, lógicamente que tiene una presión parcial de oxígeno. Su presión parcial de oxígeno en el alveolo, ¿cuánto es? Es 100%. Es 100 milímetros de mercurio. ¿Sí? 100 milímetros de mercurio. ¿Ah? Acuérdate, por favor, mire, vamos a hacerte acordar. El detalle está que tu presión, tu presión, tu presión, tu presión barométrica, ¿no? O presión atmosférica, tu presión barométrica o presión atmosférica en el ambiente es 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? Es 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? De esos 760 milímetros de mercurio, lógicamente, 760 será pues el 100%. El 100%. ¿Sí? ¿Y cuánto tenemos de concentración de oxígeno? ¿Cuánto tenemos? 21%. 21%. ¿Sí? Entonces, si tú haces una regla de 3 simples, tú me dices que quieres calcular la presión del oxígeno, entonces lo único que tú haces, multiplicas 760 por 21, ¿entre cuánto? Entre 100. ¿Y cuánto te da esto? Esto te da 159.6. ¿Sí? ¿Cuánto te da este resultado? Te da 159.6. 159.6. Entonces, la presión del oxígeno en la atmósfera, ¿cuánto es? Tu presión del oxígeno en la atmósfera es 159. Entonces, a medida que va ingresando esta presión, lógicamente que ¿qué es lo que va a hacer? Va disminuyendo. ¿Sí? De 159 que es en la atmósfera, cuando llega a tu tráquea, lógicamente que ya será, pues, ¿cuánto? En tu tráquea llegará a ¿cuánto? De 159, ¿no? Ingresa a tus fosas nasales, ¿no? Llegará a 150, después baja a 140, después baja a 130, después a 120, y cuando llega al alveolo, lógicamente que la presión será 100 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, ustedes me dicen que esta presión de 100 milímetros de mercurio es suficiente. ¿Para qué? Para facilitar ¿qué? La transposición de ¿qué? Para facilitar la transposición de esta molécula de oxígeno al capilar. Acá tengo mi capilar. ¿Sí? Va a favorecer la transposición. ¿Sí? Acuérdate
que en el capilar, lógicamente que la presión parcial del oxígeno, ¿cuánto es? En el capilar, la presión parcial del oxígeno, ¿cuánto es del oxígeno? ¿Es cuánto? La presión del oxígeno en el capilar es de 40. ¿Sí? De 40. Tengo la presión parcial del oxígeno en el alveolo es 100. Y la presión parcial del oxígeno en el capilar es 40. Entonces hay una diferencia de presiones. Del CO2, ¿cuánto es del CO2? La presión parcial del CO2 en el alveolo, presión parcial del CO2 en el alveolo, ¿cuánto es? 40. ¿Y en el capilar cuánto es? En el capilar, la presión parcial del CO2 en el capilar es de 46. Entonces, lógicamente que vamos a tener una diferencia de presiones. ¿Dónde tengo mayor presión? Tengo mayor presión en el alveolo. Entonces, la gradiente es mayor en el alveolo. Por eso que por esta gradiente de presión entre el alveolo y el capilar, esta molécula de oxígeno va a traspasar. ¿Qué traspasa? Va a traspasar la barrera que es la membrana alveolo capilar, lo traspasa. ¿Sí? Y con eso, ¿qué hace? Logra oxigenar a la sangre. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa cuando tú le instalas ventilación mecánica? Cuando tú le instalas ventilación mecánica, ¿por qué le estás instalando? Porque lastimosamente este alveolo está inflamado. Y este alveolo inflamado, lógicamente, ¿qué va a hacer? No va a generar que este alveolo se distienda adecuadamente. Vale decir que puede incrementar, pues, mire, pueda distenderse, mire. Se tiene que distender un poco más, pues. Acá, este alveolo que está acá, está inflamado. Y como está inflamado, lógicamente que su presión parcial de oxígeno disminuye. ¿En cuánto disminuye? Lógicamente que esta presión parcial de oxígeno puede disminuir significativamente. ¿A cuánto? Posiblemente puede disminuir a cuánto esta presión. Lo óptimo es que esté en 100. ¿Pero a cuánto disminuye? Puede disminuir hasta 40. 40. Y el CO2 se incrementa. ¿Sí? Como no puedes traspasar, ¿qué pasa? El CO2 se incrementa a 50. Entonces, yo le tengo que incrementar el FiO2, ¿no? Le tengo que incrementar el FiO2. ¿Por qué? Porque como yo tengo problema del intercambio gaseoso, no puedo traspasar las moléculas de oxígeno al capilar porque este alveolo está inflamado. Entonces, en el ventilador tengo que ayudar a incrementar esta presión parcial de oxígeno, pero ¿cómo lo hago? Incrementando el FiO2. ¿Sí? Por eso que yo lo puedo llevar a un inicio, le puedo llevar el FiO2 ¿a cuánto? A 100%. ¿Y después qué hago? Lo voy a bajar progresivamente hasta que logre, ¿no?, facilitar la difusión del gas, ¿no? La difusión del gas entre el oxígeno y el CO2 lo pueda optimizar. Por eso que a ese ventilador yo lo voy a programar a un FiO2 inicial de 100. ¿Para qué? Para tratar de incrementar esta gradiente de presión entre el alveolo y facilitar el desplazamiento de esta molécula de oxígeno al capilar. ¿Sí? Y a medida que vaya mejorando, lógicamente que este FiO2 de 100 lo voy reduciendo, no hasta un 60%. Lo voy graduando. Porque la meta es que llegue a ser menor de 50%.
a un FiO2 de 0,5. Porque acuerden que también que el exceso del oxígeno también es tóxico. ¿Sí? La frecuencia respiratoria lo voy a programar en base a qué? En base a la necesidad metabólica de oxígeno. Lógicamente que no lo voy a programar tampoco peso al ventilador, no lo voy a programar a una frecuencia de cuánto, de 30, de 40, no. Pues. Si bien es cierto, la frecuencia respiratoria se ha incrementado. ¿Por qué se ha incrementado en ese paciente con COVID-19? Se ha incrementado la frecuencia respiratoria porque hay un déficit de oxígeno, a nivel de la membrana alveolo capilar. ¿Sí? Hay un déficit de oxígeno a nivel de la membrana alveolo capilar. Entonces, por eso que el paciente respira rápido. ¿Sí? Respira rápido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con este paciente? Darle pues, una frecuencia respiratoria intermedia. No tan baja ni tan elevada. Entre 2 y 20. ¿Cuánto es su basal? Ya 14, ya, o 16. ¿Para qué? Para que pueda suministrar la cantidad de oxígeno que sea necesaria para oxigenar las células y los tejidos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, este volumen tidal, también conocido como volumen corriente, ¿cómo lo voy a programar? Muy sencillo. Como es un paciente con COVID, lógicamente que he visto que el pulmón tiene limitación para poder expandirse porque está inflamado. Entonces, en este paciente que tiene un distrés respiratorio agudo, la recomendación para programar el ventilador es que sea en 6. 6, ¿por qué? Porque está un pulmón inflamado, está rígido. Entonces le voy a dar 6 por esa condición. ¿Cuánto pesa el paciente? Pesa 70 kilos. 6 por 7, 42. Entonces le voy a programar un volumen corriente de 420. Si pesa 80, 8 por 6, 48. Eso cuando el paciente tiene problemas de distrés respiratorio agudo, ya sea por una neumonía severa por COVID-19. Pero cuando no tiene problema de esa naturaleza, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a suponer que es un paciente con trauma craneal grave. El problema no es del parénquima pulmonar, no es. ¿El problema cuál es? El problema es del centro respiratorio. Necesito que ese pulmón ventile, pero para ventilar tengo que estimular a los músculos inspiratorios. ¿Por qué? Como tiene un trauma craneal y está comprometido el centro respiratorio, que es el bulbo, lógicamente que me lentece la frecuencia respiratoria y lógicamente que no tiene capacidad de elevar con eficacia el tórax. Entonces, cuando se trata de un paciente con un trauma craneal grave, con deterioro del nivel de conciencia, está con escala de coma de Glasgow 8 o está menor de 8, está en 6, y tiene una frecuencia respiratoria lenta y superficial, ahí sí le puedes dar 8. ¿Cuánto pesa tu paciente? 70 kilos. 8 por 7, ya le das 560 centímetros cúbicos. Y si pesa 80, 8 por 8, 64, 640. Entonces, todo va a depender de la patología. Tendrías que observar si es un paciente que tiene problema ventilatorio o tiene problema oxigenatorio o puede tener mixto. Por eso que es necesario, por eso que es fundamental de que ustedes observen qué patología es. ¿Es una patología obstructiva o es una patología restrictiva? Si es restrictiva, es problema del parénquima pulmonar.
Y si es obstructiva, es problema del bronquio. Restrictiva es del parénquima pulmonar. El parénquima está inflamado. Y si es obstructiva, es del bronquio. El bronquio está inflamado. Y hay incremento de la resistencia. Entonces, necesariamente tenemos que observar cada una de esas condiciones para poder determinar. La sensibilidad. ¿A qué está referido la sensibilidad? La sensibilidad está referido. ¿A qué está referido? Al gatillaje. Vale decir cómo voy a disparar yo el flujo. Esta sensibilidad puede estar controlado por la máquina o puede estar controlado por el paciente. ¿Sí? Entonces, si el paciente tiene estímulo, lógicamente que lo dejo que no, esa sensibilidad lo haga el paciente. Pero si el paciente, lógicamente, no tiene ninguna capacidad para poder iniciar la inspiración, lo hace la máquina. Entonces lo voy a programar para que la máquina genere el acto inspiratorio. Vale decir, dispare el impulso para que el paciente pueda respirar. ¿Sí? Por eso que ese disparo lo puedo hacer por presión o por flujo. ¿Y a cuántos litros? Más o menos de 1 a 3 litros. Frecuentemente utilizamos 2. ¿Sí? Y eso es el estímulo para que ese paciente pueda generar el acto inspiratorio. El PIC lo puedo hacer, ¿no? Lo puedo hacer, lógicamente que el PIC, ¿no? El PIC lo puedo programar en 5, que es el PIC fisiológico. Y este PIC fisiológico puede empezar en 5 y puede ir incrementando a 10, puedo subir a 15, dependiendo. Pero lo que no quiero es generar exceso de presión intraalveolar. ¿Por qué? Porque si yo genero exceso de presión intraalveolar, puedo generar barotrauma. Tengo que tener bastante cuidado con el PIC. ¿Sí? Muy bien. Entonces, acá en este paciente, lógicamente que para que tú puedas programar con eficacia, vas a programar una presión pico de entre 40 y 60 litros por minuto, una presión meseta, que es el tiempo de pausa inspiratoria. ¿Y para qué mido el tiempo de pausa inspiratoria? ¿Para qué? Para evitar sobredistender el alveolo y no generar barotrauma. Por eso que esa presión meseta más o menos es menor de 30. ¿Sí? El tiempo inspiratorio. La recomendación es que lo programes en 1 para la inspiración y 2 para la expiración. A lo fisiológico, 1 para la inspiración y 2 para la expiración. Y eso va a depender, ¿no? Cuán rápido el volumen tidal es entregado. ¿Hacia dónde? A tus pulmones para que puedan generar el intercambio gaseoso. El modo ventilatorio puede ser asistido, controlado o puede ser sincronizado. Lo puedes controlar por volumen o lo puedes controlar por presión. ¿Eso de qué va a depender? Va a depender justamente de la condición de tu paciente. ¿Sí? Va a depender de la condición de tu paciente. ¿Sí? Entonces, va a ser muy importante. Yo sé que esto de la ventilación mecánica no le vas a aprender de la noche a la mañana. Se necesita más tiempo, más experiencia. Pero lo único que sí te recomiendo, por favor, trata de evaluar bien a tu paciente. La máquina hace lo que tú lo programas. Pero tienes que tener un objetivo. ¿Qué quieres lograr? Si no tienes bien definido qué es lo que quieres lograr, ¿cómo vas a evaluar la respuesta del ventilador mecánico? Por eso que un paciente que tiene un PAFI menor de 150, ¿no? Ese paciente ya requiere ventilador, porque ya tiene incapacidad ventilatoria, tiene incapacidad oxigenatoria.
Los alvéolos, no, mire, los alvéolos están colapsando. Entonces tú vas a tener que darle ese aire controlado para que puedas reclutar estos alvéolos. Mira, ve, esto es lo que quiero. Que me evites el colapso pulmonar. Necesito que me reclutes alvéolo. Necesito que me reclutes la mayor cantidad de alvéolos para que me genere, ¿qué? Intercambio de gases. Si hay necesidad de incrementar la presión, incrementaré la presión. Por eso que yo puedo incrementar el flujo, incrementando, ¿qué? El FiO2. ¿Para qué? Para incrementar la gradiente de presión y facilitar la transposición de la molécula de oxígeno al capilar y facilitar la salida del CO2 del capilar al alvéolo. Eso es lo que yo tengo que lograr con la ventilación mecánica. Por eso que constantemente tengo que saber interpretar la gaseometría arterial. Tengo que saber determinar los disturbios ácido-base, la alcalosis respiratoria, la alcalosis metabólica, la acidosis respiratoria, la acidosis metabólica. Eso tengo que saber determinar. Tengo que saber determinar el PAFI. Hay muchas cosas que necesariamente tenemos que aprender en lo que es la ventilación mecánica. Por eso que lo que tenemos que siempre estar repasando la fisiopatología respiratoria para poder ayudar a los pacientes y tratar de corregir. ¿Sí? Entonces, como producto final, lo que yo necesito es lo que ustedes me han indicado, mejorar la oxigenación. Por eso que la pronación y la ventilación van de la mano, ¿no? Ahora, una de las preguntas que ustedes me han hecho, me han indicado cuánto tiempo puede estar el paciente pronado. Algunos dicen, alguna literatura recomienda menor de 16 horas. Otro dice menor de 12 horas. Ahora, lógicamente que va a depender de qué, va a depender de la condición de tu paciente. Sobre todo, cómo te puedes guiar cuando tiene un PAFI menor de 150. Si tiene menor de 150, ya caballero, vas a tener que pronarlo. Posiblemente va a tener que ser más de 12 horas. Vas a tener que pronarlo, ¿no? Porque ya no te queda otra cosa, porque tienes que ventilar, tienes que reclutar a los alvéolos. Por eso que a veces con esa prolongación de la pronación, por eso que el paciente te puede hacer pues esas complicaciones. Pero no hay otra forma cómo ayudarlo. Por eso que la ventilación te ayuda. Por eso que la pronación te ayuda. Son estrategias en la terapéutica, en el tratamiento de estos pacientes con COVID-19 para tratar de rescatarlo. Pero todo depende mucho cómo va evolucionando. Tengo que ver la respuesta. ¿Sí? Por eso que ustedes tienen que determinar cómo está el intercambio gaseoso. ¿Ha mejorado o no ha mejorado? ¿Y cómo me doy cuenta? Me doy cuenta con el análisis de gases arteriales. Con el AGA determino si ha mejorado el intercambio de gases. Porque con el AGA voy a determinar el PAFI. Con el AGA voy a determinar ¿qué? La gradiente alvéolo arterial. Entonces necesito el AGA para eso, para tener más claro cómo está progresando mi paciente. Y con eso ya modifico los patrones ventilatorios. Entonces ya con eso voy modificando progresivamente hasta que ese pulmón responda al tratamiento que yo le estoy indicando. ¿Ah? Muy bien. Ahora sí pasamos a la rueda de preguntas. Muy bien. Preguntas. Preguntas, por favor. No hay ninguna interrogante, jóvenes. Bueno, he tratado de hacer un resumen. Yo sé que estos temas son amplios, ¿sí? He tratado de resumirlo en el tiempo que me han otorgado, ¿sí?
Yo sé que se necesita más tiempo para explicarte los modos ventilatorios, ¿no? Pero he tratado de resumir lo que yo considero que tú debes conocer, ¿sí? He tratado de hacer un extracto de los elementos más importantes, ¿ah? Muy bien, jóvenes. En realidad, para mí ha sido muy gratificante, muy satisfactorio compartir esta jornada de capacitación, ¿no? Que lo hemos iniciado desde la tarde, ¿no? Lo han hecho por grupos, posiblemente alguno de ustedes haya participado en estas 3 sesiones y yo creo que el tiempo invertido en esta capacitación, yo creo que no ha sido en vano, ¿sí? Hemos tratado de brindarte lo mejor de nuestra experiencia profesional, lo mejor de nuestro bagaje académico y espero haber satisfecho en parte tus expectativas, ¿sí? Bueno, lo único que expresarles es un agradecimiento muy especial por el tiempo brindado y deseo de todo corazón que te vaya muy bien, ¿no? En todo lo que tú estás haciendo. Cuida mucho a tu familia, cuídate mucho, trata siempre de hacerlo mejor. Y para hacerlo mejor, siempre tenemos que tratar de aprender. En el día a día vamos aprendiendo muchas cosas. Todos los días aprendemos cosas nuevas. Por eso, por favor, para que ganes experiencia, tienes que aprender haciendo, ¿sí? Por eso que te felicito por lo que estás haciendo, por lo que estás generando, ¿no? Dentro de este proceso de capacitación y agradezco también, ¿no? A la empresa que me brinda esta oportunidad de transmitirles mi conocimiento y mi experiencia. Muchas gracias por todo, que Dios los bendiga, Dios los proteja y ya nos estaremos viendo en una nueva oportunidad, ¿no? Que les vaya bien. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Miranda. Muy buena ponencia. Y gracias a todos los participantes por estar presentes en el curso del día de hoy. Ya damos por finalizada la clase, ya que no hay ninguna consulta y todo quedó claro en el curso. Si tienen alguna duda adicional acerca del curso, pueden comunicarse a través del WhatsApp. Gracias al ponente, gracias al licenciado y gracias a todos los participantes que estuvieron presentes. Que tengan un buen fin de semana. Damos por finalizada la clase. Gracias, Cris, gracias por tu apoyo, por tu gentileza. Ya nos estaremos viendo en otra oportunidad, ¿no? Muchas gracias. Gracias a usted también, licenciado. Muy buenas las ponencias. Ya, gracias, muy amable.